Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, queridos amigos de su programa Hablando con Dios. En este día, en una nueva edición con todos ustedes, para compartir la palabra de Dios, para llevar un mensaje de esperanza, paz y amor a todos sus hogares de parte de Casa de Bendición. En esta oportunidad, su servidora Ana Cristina Solís, compartiendo micrófonos con ustedes y llevándoles una palabra que espero sea de bendición para cada uno. Muchas gracias a todas las personas que cada lunes a las 5 de la tarde se conectan a este espacio que con mucho amor y con un deseo de servicio del Señor preparamos los servidores de Casa de Bendición para todos ustedes, poder compartir, poder escudriñar la palabra. También le damos muchas gracias a Radio Costa Rica por este espacio que nos brinda cada lunes para que podamos compartir con todos y cada uno de ustedes. Una vez más, muchas gracias, que Dios los bendiga y les recordamos también que usted puede utilizar este espacio para anunciar sus empresas, servicios o productos, o bien para solicitar consejería o cualquier otra consulta sobre los temas que nosotros exponemos, o para que se apersonen también a nuestras asambleas en la comunidad que se encuentra en Sabanilla. Pueden llamar al teléfono 8318-7361 para todos estos menesteres que les he compartido. Bueno, y en esta tarde vamos a andar un poquito en un tema muy importante en la vida de nosotros, por tratarse de que ponemos en ejecución, por ejemplo, la autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros como profetas, como sacerdotes y como reyes. La autoridad que el Señor nos ha dado por ser seres espirituales que estamos en una frecuencia con Dios y que somos a su imagen y semejanza. El tema se llama Lo que dices, recibes, el poder de la palabra. Si nosotros nos vamos a las escrituras, sabemos que todas las cosas espirituales, somos seres espirituales con cuerpo. Entonces, nosotros somos de un nivel espiritual en armonía y a imagen y semejanza de Dios. Nos creó Él, dice la palabra. Entonces, nosotros compartimos en el universo leyes espirituales que rigen el mismo, ¿verdad? Creemos que Dios ha establecido una serie de leyes espirituales que ordenaron toda la tierra, que ordenaron nuestras vidas, y nosotros, al ser semejantes a Él, nosotros también estamos
capacitados para hacer uso de todas esas leyes y tenemos que estar muy apercibidos de la forma en que nosotros utilizamos la palabra, que es un arma poderosa, que es una ley del universo que está en nuestras manos y que debe utilizarse para bendición y nunca para maldición. En la palabra de Dios en Job, voy a leerles Job 38-33, habla de estas leyes por las cuales la tierra fue creada. Dice la palabra de Dios así: ¿eres tú quien guía las estrellas, la osa mayor o la osa menor? ¿Conoces? Y le hacía una pregunta a él, a Job, ¿conoces tú las leyes que gobiernan el cielo? ¿Eres tú quien aplica esas leyes en la tierra? Palabra de Dios. Entonces ahí el Señor nos habla de leyes que establecen el orden en la tierra y que nosotros debemos conocer. También si nos vamos a Jeremías 33:25 nos habla de esas mismas leyes. Dice la palabra, pues yo el Señor digo, yo que he hecho una alianza con el día y con la noche y que he fijado las leyes que gobiernan el cielo y la tierra, jamás rechazaré a los descendientes de Jacob y de David, mi siervo, ni dejaré de sacar de entre ellos a quienes gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, porque yo tendré compasión de ellos y haré que cambie su suerte. Palabra de Dios. De aquí señalamos y enfatizamos en donde él dice que él ha hecho una alianza con el día y la noche y ha fijado las leyes que gobiernan el cielo y la tierra. Que hay un orden establecido con nosotros, ¿verdad? Una de estas leyes de las que nos mencionan estas palabras es el poder que existe en la palabra hablada, ya sea para construir o para destruir, para sanar o para enfermar, para dar vida o dar muerte. Si usted se levanta cada día diciendo con su boca, utilizando esa ley del universo y esa autoridad que usted tiene como hijo de Dios para hablar positivamente de su vida, de sus finanzas, de su matrimonio, de su trabajo, usted va a obtener eh, bendición. Pero si usted utiliza la palabra para maldecir, ¿verdad? Decir mal, para decir que su vida es un caos, para decir que su matrimonio está en crisis, para declarar que no tiene dinero, que sus finanzas no sirven, todo eso se va a realizar. Nosotros vemos, ¿verdad? Que en la creación de la tierra, el Señor utilizó y todo fue creado por la palabra de Dios. Todo fue creado porque el Señor, eh, el universo fue creado y salió de la boca de Dios. Si nos vamos a Hebreos 11:3, que se los voy a leer acá, que lo tengo señalado, vamos a ver. Todas esas palabras ustedes las pueden ir anotando y luego las van revisando y las van estudiando. Es muy importante que pudieran tomar apuntes para que ustedes puedan ahondar un poco más sobre estos temas o si tienen alguna duda. Dice en Hebreos 11:3, dice así: por fe, dice, por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que todo lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no se podían ver. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí dice que todas las cosas fueron creadas porque salieron de la boca de Dios, cosas que no existían y ahora existen. Cosas que Dios dijo, hágase y se hicieron. Y si nosotros nos vamos a escudriñar un poco más sobre este tema de la creación del mundo, si nos vamos a algunos versículos del Génesis, por ejemplo, Génesis 1:3
dice la palabra, y Dios dijo que exista la luz, y luego dice, y la luz existió, palabra de Dios. Entonces, hay muchos versículos desde el Génesis 1 en adelante donde nos habla, y el Señor dijo, hágase, y fue hecho. Hágase el hombre, hágase las plantas, hágase los animales, divídanse los mares, haya una lumbrera para iluminar el día y otra en la noche, y fue hecho, y fue hecho, y todo lo que hizo estaba bien. Entonces, a través de toda esta palabra, podemos ver la autoridad y la ley que, que hay al utilizar nuestra palabra hablada. Otra palabra que habla de esa creación está en el Salmo 33:6. Dice, por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y por el aliento de su boca todos sus ejércitos. Palabra de Dios. Entonces, constantemente el Señor nos habla de esa autoridad que hay en Él y que nosotros también tenemos. En Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. El verbo era Dios. El verbo, la palabra básica, la palabra, ese estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Palabra de Dios. Entonces aquí nos habla de ver el verbo, la palabra, es Jesucristo que estaba con Dios y que decidieron hacer una obra maravillosa con el hombre y traer el hombre a hacerlo a imagen y semejanza de él. Entonces, nosotros tenemos que tener sumo cuidado de lo que vamos a hablar en la palabra constantemente. El Señor nos recuerda la responsabilidad que tenemos como cristianos, sobre todo, de cuidar nuestra forma de hablar, porque nosotros tenemos autoridad en nuestra boca, en nuestro pensamiento que luego pasa a la boca y se declara y se profetiza y se materializa. Tenemos que tener sumo cuidado porque de todo lo que nosotros hablamos vamos a dar cuentas. Por eso es que la palabra también en Santiago nos habla de que la lengua es como un fuego que puede destruir muchas cosas y que tenemos que pedirle a Dios siempre que ponga un centinela en nuestra lengua, en nuestra boca, para hablar lo correcto, para hablar lo que edifica, para hablar lo que viene a traer bendición a otros, porque todo eso se va a llegar a materializar. En Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la boca. Todo lo que decimos se va a materializar. Todo lo que decimos es nuestra responsabilidad y tenemos que ser cautos en hablar. También dice que en el otro versículo, desde el 20 dice, con el fruto de la boca se sacia el hombre su vientre, con los frutos de sus labios se sacia. Muerte y vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá su fruto. Palabra de Dios. Proverbios 18, 20, 21 en versículo. Entonces, a través de estas palabras, nosotros tenemos lo bueno o lo malo para dar para nosotros mismos y para las demás personas. Como dijimos antes, la palabra de Dios determinó la existencia de todo lo creado. Cuando yo hablo, cuando yo utilizo esa arma poderosa que Dios me ha dado y esa autoridad, también diseño el mundo. Cada palabra que sale de mi boca diseña mi existencia, lo que yo vivo, lo que quiero, no es lo que
eh, se espera o lo que yo pensé es lo que usted declara, lo que se va a hacer y lo que va a diseñar. Vea la importancia de que nosotros a través de nuestra boca diseñamos nuestra vida, diseñamos nuestras generaciones, diseñamos nuestra forma de vida. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, lo que significa, como dije antes, que tenemos en nosotros eh, características de nuestro Padre Celestial que fueron impresas en nosotros y que fueron confirmadas a través del bautismo, donde hemos sido declarados como sacerdotes, profetas y reyes, por lo cual nosotros somos verdaderas profetas en nuestra casa, en nuestra familia. Nosotros podemos profetizar y nosotros debemos seguir el camino que Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? Ese poder de lo hablado está en nuestro corazón primero, porque ahí es donde nace y luego se transmite a través de la boca. Sale de lo que hay en el corazón, habla la boca. Entonces, por eso es que tiene que haber una conexión y una limpieza interna de nuestro corazón para que entonces salga eso positivo y eso bueno de nosotros. Esa palabra es básica. De lo que hay en el corazón, habla la boca. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Nos lleva a un deseo y a un trabajo constante y diario de conversión, de transformación, de nueva criatura. Vamos caminando en una constante transformación día con día. Perfectos nunca vamos a ser, pero en el momento que nosotros nos hemos decidido y hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, vamos en un crecimiento, vamos en un avance, vamos de bebés a adultos, vamos como la luz de la aurora, cada vez con más luz para llevar vida y luz a nuestras vidas y a todos los demás. Hay una palabra que también está en Efesios 5:1 que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios también está en tu boca y en tu corazón. Estas palabras son muy importantes y la palabra y la Biblia y el estar escudriñando la palabra nos dan la claridad de la relación estrecha que debemos tener con Dios y de la relación estrecha de lo que hay entre las palabras que decimos y lo que sucede en nuestra vida, ¿verdad? Entonces muchas veces las personas no entienden por qué llevan una vida de desorden, por qué viven tristes, y es porque no han sido conscientes de que ellos son los arquitectos, de que han sido los arquitectos de esa vida que están llevando, ¿verdad? Es muy triste ver, ¿verdad? Como en medio incluso del mundo de la sociedad, aún de los cristianos, no hay una conciencia clara y no conocemos esta ley espiritual que debemos ejercer como personas cristianos y que nos deben llevar hacia bendecir, hacia declarar lo bueno, hacia profetizar, hacia buscar y escudriñar y tener una relación con Dios para sanar nuestro corazón y así poder sacar de dentro de nosotros bendición para los demás, ¿verdad? Eso es importante. Recordemos que nuestra relación con Dios no es un tema de ritos ni de cumplimientos, sino de conversión y cambio. Y el Señor nos va cambiando nuestro corazón, va cambiando nuestra forma de hablar, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que un cristiano esté maldiciendo, confesando enfermedades, diciendo que padezco de tal, que tengo tal? No, 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 no. Eso, esa no es la forma correcta. Otros cristianos viven tristes, declarando este, que fracasan, declarando que les va mal en la vida,
Otros constantemente ponemos a nuestros hijos y a nuestra familia etiquetas. Vivimos atando a las personas a través de nuestras palabras, porque cuando nosotros criticamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, cuando juzgamos, cuando les ponemos etiquetas, cuando lanzamos palabras descriptivas de ellos que no son buenas, que no edifican, nosotros estamos edificando muerte. Nosotros estamos siendo arquitectos de, no de bendición, sino de muerte. Nosotros vamos a Mateo 12:37 para que usted vea la trascendencia, ¿verdad? De, de esta ley tan importante que tenemos. Dice así, dice la palabra de Dios, pues por sus propias palabras serán juzgados y declarados inocentes o culpables en palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar, si son palabras ociosas, si son palabras de ofensa, si son palabras para destruir a otros, sobre esas palabras nosotros vamos a dar cuenta. Entonces, no solamente vamos a destruir a otros, no solamente vamos a construir, a edificar o a dejar morir, sino que vamos a tener que dar cuentas por cada palabra ociosa. Entonces, de ahora en adelante, tengamos mucho cuidado. También la palabra en Mateo 16:19 nos habla muy hermosamente aquí. Dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Entonces, todas estas palabras vienen a formalizar o a que nosotros hagamos conciencia de esa responsabilidad que tenemos. En Santiago 5:15 nos habla de que cuando tenemos un enfermo o cuando hay una situación X, nosotros hagamos una oración con fe. Entonces dice, y si usted ora con fe, el enfermo sanará. Entonces, ¿qué es lo que tiene que salir de nuestra boca? Oraciones de fe o oraciones declarando que mi matrimonio está bendecido por Dios, que mi esposo es un santo varón. En una forma positiva, hablar siempre de nuestros hijos, no atarlos, ni decirles a ellos cosas que los van a atar, porque usted está poniendo una etiqueta que se va a materializar luego en ellos. ¿Qué oraciones correctas o incorrectas estamos haciendo? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de oraciones en positivo va a ser que nosotros con fe, ¿verdad? Podamos lograr eh, alcanzar esas promesas que el Señor nos da. Vea qué bonita palabra que nos da en Ezequiel 37:4-5 y en Ezequiel 37:10. Cuando nosotros oramos con fe, cuando nosotros profetizamos con fe y declaramos positivo, nuestra vida va a cambiar, nuestro trabajo va a cambiar, nuestro matrimonio va a cambiar, nuestra nación va a cambiar, nuestro mundo va a cambiar. Entonces, vamos a Ezequiel 37, del 4 al 5. Vamos a ver qué hermosa palabra tenemos aquí. Dice, entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a esos huesos, ¿verdad? Los huesos secos que estaban en ese valle que el hombre vio. Y diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. Y el Señor les dice, usted está hablando en nombre de Dios, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Palabra de Dios. El Señor ahí
está a través de su palabra o de la persona que hablaba, profetizando vida en esos huesos secos. Y en Ezequiel, ¿verdad? Y aquí dice, el Señor me dijo. Entonces usted habla lo que el Señor da a su corazón, de lo que el Señor lo alimenta a usted, de dónde se está alimentando usted su corazón para que de ahí salgan palabras que edifiquen, formen y para que construyan. Luego, en ese mismo capítulo de Ezequiel 37:10 dice, yo hablé en nombre del Señor como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron en pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Palabra de Dios. Entonces, Él dice, yo hice lo que el Señor me indicó. ¿Será que nosotros tenemos que buscar más al Señor para buscar la instrucción que necesitamos para la crianza de nuestros hijos, para las diferentes situaciones que se presentan en nuestros trabajos y en nuestra vida y en nuestra comunidad? Entonces es hablar lo que Dios me da a mí, porque volvemos al punto de lo que hay en el corazón, habla la boca. Y muchas veces tenemos que analizar de dónde nos estamos alimentando, del mundo, de las redes, de la corriente del mundo, de lo que dicen las redes sociales, de las nuevas tendencias y las nuevas eh, versiones de lo que es correcto, de las cosas tergiversadas que el hombre ha ido cambiando muy fuera de lo que dicen las escrituras. Es apegarnos a las escrituras, es buscarlo a Él como nuestro confidente, porque luego de lo que nosotros recibimos vamos transformando nuestra vida y de ahí hacia afuera podemos generar mucha bendición hacia las demás personas. En la palabra decía Pablo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Cuando yo me voy transformando, cuando yo voy haciendo un cambio de mi hombre viejo a un hombre nuevo. Entonces, cómo hablamos debe ser una tarea que nosotros tenemos que estar revisando día con día. Hay mucha palabra, ¿verdad?, que nos advierte a través de las Sagradas Escrituras, que nos hablan de la importancia y de la necesidad de estar revisando lo que nosotros hablamos. En Proverbios 12:14 dice, cada uno se sacia del fruto de sus labios y de la obra de sus manos recibe su recompensa. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué frutos vamos a dar? Buenos o malos, dependiendo de lo que yo esté hablando. Y ahí dice, se sacia el fruto de sus labios. Entonces, una cantidad de cosas negativas que no están, que no nos hacen feliz, muchas veces las hemos atraído nosotros mismos a través de nuestras palabras. ¿Cómo hacemos para tener nosotros un corazón limpio del cual va a salir cosas positivas que edifiquen y que lleven bendición a otros? Vamos a ver algunos puntitos. Número 1, mantener limpio el corazón, ¿verdad? Dice en Proverbios 4:23, por encima de todo, vigila tu corazón, porque de él brota la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como vimos antes, Mateo 15:18, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón y eso es lo que contaminará al hombre. Lo que hay en el corazón habla la boca, ¿verdad? Hay hombres, hay personas o nosotros mismos, a veces nuestras palabras son como golpes de espada eh, que dañan a otras personas, que no producen nada positivo y que hacen más daño que un golpe. La Biblia nos dice que la lengua tiene poder y que es un miembro pequeño, pero a través de ese poder que hay en él, con esas palabras
Podemos edificar o destruir, sanar o herir, bendecir o maldecir, dar vida o matar, ¿verdad? El que guarda, en Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guardará su alma. Porque cada vez que nosotros decimos palabras equivocadas, cada vez que nosotros hablamos en error, vamos a dar cuentas. Entonces, nuestra alma está comprometida ahí. Dice, el que guarda su boca, guarda su alma, porque se cuida de no ofender a Dios y de no sembrar mal. Nuestra forma de hablar es una forma de siembra y toda siembra da una cosecha. El que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Palabra de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte todas estas palabras que el Señor hoy nos recuerda. A través de nuestras palabras nosotros podemos traer alivio a las personas, podemos dar una palabra de ánimo, de consuelo. Podemos declarar con una oración, como dice Santiago 5, en fe, podemos llevar sanidad, restauración, bendición y vida a las personas que nos rodean. Otro punto importante dice confesar siempre la palabra. Entonces, nosotros tenemos un arma poderoso que es la palabra, que es viva, que es eficaz y que nos da promesas que debemos hacer nuestras, que debemos declarar hacia las demás personas y hacia nuestra propia vida cada día, ¿verdad? Dice en Hebreos 10:23, manténgase firme. O sea, cuando habla de que nos mantengamos firmes, es que no fluctuemos. Hoy pensemos una cosa y otro día otra. Mantenerse firme es mantenerse en una sola convicción. Si hemos dicho que sí, si hemos tomado el arado, no podemos volver atrás. Entonces, esa palabra dice, manténganse firmes. La confesión de nuestra esperanza, la confesión de nuestra esperanza porque es fiel el autor de la promesa. Palabra de Dios. En Santiago 1:6-8 nos habla también de que muchas veces nuestra vida y nuestra forma de actuar y de hablar es fluctuante. Hoy creo una cosa, mañana creo otra, hoy tengo mucha fe y mañana no, entonces hoy hablo bien, mañana no. Y como dice la palabra que acabamos de mencionar, tenemos que mantenernos firmes, porque en Santiago 1:6-8 dice que si somos fluctuantes como las olas del mar, no esperemos recibir nada bueno. Se las dejo ahí para que la estudien a mayor profundidad. Santiago 1, de 6-8. Punto número 3. Debemos hablar con fe. Recordemos la palabra de Hebreos 11:1. La fe es la garantía de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Palabra de Dios. Imitemos a Dios, ¿verdad? Como Dios habla. Dios llamó a todas esas cosas que no existían como si existieran y fueron hechas. Igual nosotros debemos ver, no, debemos declarar no lo que ven nuestros ojos físicos, que nos engañan, que son emocionales, que nos muestran la primera impresión. Nosotros tenemos que ver qué hay detrás, la promesa de Dios y aquellas cosas que esperamos y que vienen de la bondad de Dios se van a materializar, porque todo lo que usted declare y todo lo que usted profetiza se va a materializar. También en Romanos 4:17 dice, te he puesto por padre delante de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Palabra de Dios. Si yo quiero ver las cosas cambiando, yo tengo que hacer caso omiso a lo que ven mis ojos físicos que me engañan. Yo tengo que declarar, hoy es un día de bendición desde que amanece, hoy es un día de bendición, hoy el Señor camina delante de mí como poderoso gigante, hoy es un día de buenas noticias, hoy voy a ver la gloria de Dios. Y aún cuando caminando en el día usted vea las cosas contrarias, siga declarando, siga declarando. Recuerde
que nosotros vivimos como seres espirituales en una guerra espiritual, que nosotros tenemos alguien que contiende con nosotros para hacernos tropezar, para quitarnos la paz, para decirnos constantes cosas al oído. Y por eso nosotros debemos tener un arsenal en nuestro corazón de promesas, de estar escudriñando la palabra para recordar las promesas, de estar escribiéndolas, ¿verdad? Ojalá la tenga en la refri, en el escritorio donde yo voy a estar, en la puerta cuando yo voy a salir, que yo tenga palabras clave que me recuerden que el Señor tiene promesas para mí y que yo pueda estar constantemente declarando esa palabra. Recordemos que la palabra de Dios es nuestra espada poderosa que viene a defendernos de toda maldad. Entonces hay que estarla declarando. Y no son, cuando nosotros utilizamos las promesas de Dios, la palabra de Dios, no es que sea algo mágico, no, es que es vida. La palabra de Dios es vida y cada vez que usted la lanza es lanzar una semilla. Y si usted la lanza en fe, en nuestro proceder, entonces va a dar fruto, porque cada cosa que yo siembre va a dar fruto de bendición o de maldición. Eh, debemos vivir acorde a lo que nosotros eh, evangelizamos o a lo que nosotros eh, damos como charla o lo que nosotros damos como testimonio. O sea, nosotros no podemos no dar testimonio con nuestra forma de hablar, no podemos pretender que tengamos hijos exitosos si ellos no ven en nosotros personas empoderadas, personas que hablan positivo, personas que dicen cosas buenas. O sea, si los hijos de nuestra boca solo ven o escuchan maldición, escuchan fracaso, escuchan tristeza, ¿qué va a ser de ellos si nosotros somos el ejemplo? Entonces, tenemos que declarar siempre la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces dijimos que la fe es lo que nosotros profetizamos, lo que a veces no vemos a través de nuestros ojos. Pero ¿cómo alcanzamos nosotros esa fe? En una comunión con Dios y como dice esta palabra, por medio del oír la palabra, por medio de estar expuesta a la palabra, de estudiarla, escudriñarla, hacerla mía y estarla proclamando, ¿verdad? También en Marcos 11:23 dice la palabra, por el poder que tenemos nosotros, dice, por eso les digo que cualquiera que dijese a ese monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Palabra de Dios. Entonces, es un tema de actitud, es un tema de fe y también sabemos que es la relación con Dios y la exposición a la palabra que va a hacer que nuestra fe sea fuerte para poder vencer lo que las emociones a veces nos dictan. Tendemos a ser personas emocionales y tenemos que alimentar nuestra parte espiritual. Si nosotros alimentamos nuestra parte humana y nos dejamos llevar por las emociones, por todo lo que dice nuestra alma y lo que este cuerpo lleno de defectos quiere atraer, entonces estamos mal. Tenemos que hacernos grandes espirituales. Tenemos que multiplicar nuestro arsenal espiritual. Tenemos que reforzar nuestra área espiritual porque somos espíritu con cuerpo, no un gran cuerpo con un espíritu disminuido, no, somos espíritu fortalecido que necesitamos de un cuerpo en esta tierra para cumplir nuestro propósito. Pero recordemos que estamos en esta tierra de paso para formarnos, para edificarnos nosotros mismos, para ser nuevas criaturas y trabajar para la evangelización, para nuestra propia conversión y la conversión de toda
las personas que nos rodean, muy en especial las personas que amamos, que son las de nuestro metro cuadrado, que están en nuestra casa. Y si seguimos escudriñando la palabra, ¿verdad? Podemos encontrar muchísimas otras, ¿verdad? Que nos recuerdan que nuestras palabras son proféticas, que, que así como tú las creas, las declares y las veas en fe, así se van a poder materializar en su vida. Siempre tiene que haber un milagro en nuestra boca. Se convierte en un milagro en nuestra boca cuando usted declara positivo, porque eso se va a materializar. Tenemos que ser muy prudentes, tenemos que tener un filtro y tenemos que tener una gran sabiduría emocional para poder ser prudentes de lo que decimos. Eso no lo vamos a alcanzar por nosotros mismos, por nuestra naturaleza caída y nuestra tendencia siempre a hacer lo incorrecto, esa inclinación que hay en el ser humano, ¿verdad? Que nos inclina hacia lo malo. Pero la única forma es estar abrazados al Señor, es estar abrazados a la palabra de Dios y a las promesas que Él tiene para nosotros. Y a partir de ahí se transforma nuestro corazón y a partir de nuestro corazón transformado, las cosas van a poder cambiar en nuestro entorno. Dice la palabra en Efesios 4:29, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino toda palabra que sea buena y necesaria para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros hablemos sea para edificar, para glorificar a Dios y palabras que dejen al otro algo positivo, ¿verdad? Cuidado con nuestras formas jocosas de hablar eh, livianamente, cuidado con ponernos a la altura de algunas personas o de algunas actividades y mezclarnos con personas que tienen chistes que no convienen, palabras de doble sentido, que también ensucian y contristan nuestro corazón. El Espíritu nos va avisando, ¿verdad? El Espíritu nos avisa de una forma frecuente cuando hemos dicho algo que no fue correcto, nos inquietamos, nos incomodamos y muchas veces sentimos como un zipper que el Espíritu nos cierra, ¿verdad? Cuando usted sienta esa necesidad de cerrar la boca, mejor haga caso al Espíritu porque le está avisando que no diga lo que tal vez está pensando, ¿verdad? Constantemente creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Cada milagro, ¿verdad? Está en nuestra boca, porque si recordamos eh, la cita bíblica que habla del centurión, ¿verdad? El centurión que tuvo fe, ¿verdad? Y que Jesús iba a ir cuando él le dijo, tengo un empleado que está parafraseando, tengo un empleado enfermo este, y yo quisiera ayudarlo, quisiera que tú vayas. Entonces él dijo, yo puedo ir, pero incluso en su humildad el centurión dijo, yo no soy digno de que usted entre en mi casa, porque soy un pagano, pero solo solo di una palabra y mi siervo quedará sano. Y quedó sano, qué maravilloso. Ahora, eso es un ejemplo de de una fe 100% clara de ese hombre y por eso Jesús dijo, no he visto a hombre con tanta fe en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros tenemos que creer. Recordemos, la muerte y la vida están en nuestra boca. Nuestras palabras son proféticas. A veces decimos, quiero que me profeticen o voy a ir a tal lado para que me profeticen. Usted profetice bendición en su vida. Usted es un profeta. Coja la palabra y declare sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre sus finanzas, sobre su trabajo. Bendición. ¿Cuál es la palabra que tiene que profetizar en su vida? Las promesas de Dios.
Declaro que soy sano, que por sus llagas yo he sido sano. No permita calentar la enfermedad, no permita calentar un resentimiento, despójese de todo eso, porque todo eso lo va a contaminar y va a contaminar su corazón. Seamos temerosos, ¿verdad? La verdadera sabiduría viene del temor a Dios y ese temor radica también en una ley tan importante que es nuestra forma de hablar. Sobre todo, recordando que nosotros podemos destruir a algún amigo o a nuestros propios hijos o llevarles bendición a cada uno de ellos. Entonces, en esta tarde, el Señor nos está. Esta tarde el Señor nos está recordando de la importancia que hay en nuestro corazón, de mantener limpio nuestro corazón para poder confesar bendición a las demás personas. Aquí hay una bonita análisis eh, de unas palabras que podemos tener en nuestro arsenal, ¿verdad? Para declarar y para saber que el Señor siempre va a respaldar lo que nosotros decimos. Nunca más confesaré, no puedo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca más confesaré pobreza. ¿Por qué? Porque en Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Nunca más confesaré temor. ¿Por qué? Porque en su palabra segunda de Timoteo 1:7 dice, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nunca más confesaré duda y falta de fe, porque su palabra nos dice en Romanos 12:3, Dios ha dado a todas las criaturas una medida de fe, palabra de Dios. Y luego yo la alimento con esa exposición que tengo a la palabra. Nunca más confesaré debilidad, porque el Señor es la fortaleza de mi vida, dice el Salmo 27:1. Y también Daniel 11:32 dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Nunca más confesaré que Satanás gobierna mi vida, porque dice la palabra en primera de Juan 4:4, es mayor el que está en nosotros que el que está en este mundo. Palabra de Dios. Nunca más confesaré derrota, porque Dios siempre me lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Segunda de Corintios 2:14. Nunca más confesaré falta de entendimiento, porque en primera de Corintios 1:30 dice, Dios ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría. Nunca más confesaré enfermedad, porque en Isaías 53:5 dice que por su llaga fui curado y que él mismo tomó todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias y las clavó en la cruz del Calvario. Nunca más confesaré pesares ni frustraciones, porque en primera de Pedro 5:7 dice, echando toda mi ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de mí. O sea, viviremos libres de preocupaciones. Nunca más confesaré esclavitud, porque el Señor, porque en segunda de Corintios 3:17 dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nunca más confesaré condenación, porque en Romanos 8:1 dice, no existe condenación
para aquellos que están en Cristo. Yo estoy en Cristo y estoy libre de condenación y soy una nueva criatura. Esas son algunos ejemplos de palabras del arsenal que nosotros tenemos que tener en nuestra forma de hablar y que podemos pegar en la refri, en la cocina, en el baño, en la puerta, para ayudarnos a ser verdaderos profetas de Dios, declarando siempre bendición. Entonces, vamos a orar para darle gracias al Señor que nos ha instruido en esta tarde para que su Espíritu Santo tome control, sane nuestro corazón y podamos siempre declarar palabras de bendición para nuestra vida. Padre Celestial, en esta tarde queremos exaltarte y darte gracias, Señor, por tu palabra que nos corrige, por tu palabra que nos recuerda, Señor, en la responsabilidad que tenemos en nuestra forma de hablar. Queremos pedirte perdón si de una forma u otra hemos errado al hablar, si hemos herido, lastimado a nuestros hijos, amigos y al prójimo con palabras vanas. Perdón, Señor, porque nos hemos atado y hecho daño a nosotros mismos por nuestra forma incorrecta de hablar, por haber preferido maldición en lugar de bendición y no utilizar el poder que nos ha dado nuestro hablar para bendecir y edificar. Te pedimos la sabiduría que hay en tu temor santo y la fuerza de tu Santo Espíritu para ser iluminados y a través de nuestra boca dar vida, amor a las demás personas. Limpiamos nuestra boca en esta tarde con tu preciosa sangre y te pedimos que pongas un candado en nuestra lengua y centinela en nuestra boca para hablar con sabiduría. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos confronta a nosotros mismos y que nos permite rectificar en nuestro caminar para ser mejores cada día. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos por estar conectados en esta tarde. Que Dios los bendiga y podamos vernos en nuestro próximo programa, si Dios lo permite. Muchas bendiciones a todos. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.